Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están aquí presentes y también ausentes. Dios les bendiga abundantemente. Quisiera que abriéramos la escritura en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Número 6, versículo 24 al 26. Es un mensaje de parte de Dios para ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si usted lee esto en la Escritura, tiene un encabezado que se llama la bendición sacerdotal, y era la forma en la cual los líderes bendecían al pueblo de parte de Dios. Si partimos de esto, Dios quiere bendecirte, era el mensaje de Dios para el pueblo y era algo firme, una bendición que Dios daba a las personas. Y ponga Dios paz en ti. Entonces, partiendo de esta verdad tan sencilla, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarte a tu corazón hoy. Tiene algo muy especial para ti. Quisiera que viéramos una foto, por favor. Ahí está. Tanto te quiere bendecir Dios que voy a platicarte una historia. Eso que usted está viendo allí no es una casa, es una pequeña capilla, y lo que está en derredor son lápidas, es decir, que ahí es un cementerio. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la bendición de Dios con un cementerio? Déjame platicar la historia y no vayan a quitar la fotografía. Resulta que en una ocasión una persona fue a un viaje muy largo al extranjero, y de repente llegó a un lugar donde no había carreteras, sino que la única forma de accesar a ese pueblo, a esos lugares, era a través de caminar y caminar y caminar. Y resulta que este hombre subió la montaña y comenzó a ver los pastos verdes, los árboles frondosos, comenzó a escuchar el canto de las aves, miraba las flores de muchos colores, y de repente en ese caminar o en esa brecha o en ese caminito comenzó a ver a lo lejos como que había algo que no concordaba con el paisaje, y eso era como que una entrada. Allí en esa entrada pues la habían hecho tan hermosa que era hecha de piedras, y de repente cuando vio que estaba la puerta abierta, le llamó la atención porque había como que ciertas piedras acomodadas de cierta manera, y entonces no soportó la curiosidad y comenzó a entrar a ese predio. Y comenzó a ver muchas piedras, y vio precisamente una capillita como esa que está usted viendo ahí, y de repente reconoció que estaba en un panteón, o en un lugar de descanso, donde la gente ahí muere y ahí van a dejar sus restos. Tanto fue la inquietud que tuvo este hombre que comenzó a ver en cada piedra, que no eran piedras, sino era una lápida. Y entonces, como todas las lápidas de todos los cementerios, había una inscripción con el nombre de la persona que había muerto y tenía una fecha. Y entonces comenzó a observar cada piedra. La primera piedra decía Pedro, y entonces decía 3 años y medio. Y luego se sorprendió que en la otra piedra decía Juan, y esa piedra tenía inscrito 7 años. Y luego siguió caminando y vio otra piedra y vio otro nombre y vio que tenía 4 años. Cuando comenzó a ver todas las piedras, inmediatamente él comenzó a pensar que todas las piedras eran de niños que habían muerto. Su mente comenzó a imaginar todo el sufrimiento de esos pequeños. Quizás algunos habrían muerto de cáncer, otros quizás de algún accidente trágico, alguna cuestión así. Y entonces, tanto fue el pensamiento que le agobió de tantos niños muertos, que se sentó y comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. De repente, el cuidador de ese panteón llegó y se acercó, y lo vio de lejos y comenzó a pensar, ¿qué es lo que le había producido tanto llanto a este hombre? Se acercó muy respetuosamente el hombre y le preguntó, ¿tiene usted un familiar aquí muerto? El hombre, entre sollozos, voltea a ver a la persona y le dice, no, estoy sorprendido que en este panteón haya muerto tantos niños.
¿Es acaso una maldición esto que estamos viviendo? ¿Este pueblo tiene una maldición donde sus pequeños mueren? El hombre se sonrió un poco y le tocó el hombro y le dijo, mira, lo que pasa es que en este pueblo tenemos una costumbre. Y la costumbre es que nosotros llevamos, todas las personas llevamos una libretita, mira, te la voy a enseñar, y la saca de su bolsa una libretita. Le dice, ¿sabes para qué es esta libretita? Dice, no. Bueno, mira, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos una experiencia muy gratificante, algo que nos bendice demasiado y que nos hace sentir muy bien, lo apuntamos en esta libretita. Por ejemplo, cuando nace mi hijo, me produce un gozo, y entonces anoto el gozo de que nació mi hijo y la duración de ese tiempo de gozo, y lo anoto en la libretita. Puede durar una semana, puede durar 15 días. De repente tengo otra satisfacción. Veo que Dios me ha bendecido en mi trabajo y me siento muy contento por lo que Dios me ha dado en mi trabajo. Y como tengo una expresión de gratitud, de emoción y de mucha satisfacción, otra vez tomo mi libretita y anoto el tiempo que duró esa satisfacción. Y así todo el resto de nuestra vida. Entonces, cuando alguien muere, ¿qué cree que hacemos? Sacamos la libretita y entonces ponemos ahí en la libretita, comenzamos a sumar cuánto vivió esta persona en esos días felices, cuando nació su hijo, cuando lo ascendieron en su trabajo, cuando se casó, cuando estuvo con sus padres, cuando disfrutó de una cosa muy hermosa con su familia. Y entonces sumamos todo eso, y por eso usted ve en las lápidas 6 años, 8 años, 9 años, 11 años. ¿Sabe por qué? Dice, porque realmente la vida consiste en lo que usted realmente disfruta. Se quedó pensando este hombre un momento y dijo, es verdad, porque la vida realmente es disfrutar lo que Dios nos ha dado. Primeramente la bendición de Él y todo lo que nos ha dado en derredor nuestro. Ahora, si nos ponemos a reflexionar un poquito en esta historia, nos ponemos a preguntar cada uno de nosotros, usted pregúntese a sí mismo, si se muriera hoy y sacara su libretita, ¿cuánto realmente habrá vivido usted? ¿1 año? ¿3 meses? Y si usted duró 3 años disfrutando la vida y murió a los 60, ¿no se le hace mucha desproporción 60 en comparación de 3 años? Pero hay una verdad impactante que la Escritura nos dice, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante quiere decir esa vida en satisfacción que solamente Dios nos puede dar. Ahora bien, si regresamos a la historia, es así. ¿Cuántas veces nosotros valoramos lo que vivimos en razón de nuestras tragedias, de nuestros problemas, de las amarguras, de los odios, de lo que nos hicieron, de lo que no podemos, de lo que nos ha ido mal? Y entonces esa es la vida para muchas personas, pero realmente esa ha sido la muerte, es olor de muerte para muerte, porque la vida de Dios es una vida en plenitud. ¿Cuánto viviría usted? Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Yo voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que antes de que abras tu boca o tus pensamientos los lleves a Dios o simple y sencillamente oigas mi oración. Yo quiero pedirte que reflexiones en una cosa. ¿Cuántas veces has puesto en la balanza de tus pensamientos las cosas malas y las has hecho muy grandes y has vivido para el dolor, para el sufrimiento? Y cada vez de que te preguntan cómo estás, quizás respondas bien, pero dentro de ti dices, no tan bien, no bien. No me llevo bien con el marido, no tengo una buena relación con los hijos, no tengo dinero, tengo un problema con aquella persona, o tengo resentimientos, o me acuerdo mucho de lo que me hicieron. Si tú sigues en esa balanza viviendo solamente de lo malo, el día que mueras no habrás vivido, porque la vida es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino para darte vida y vida en abundancia. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios nos dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Ahora usted necesita cambiar esa forma de pensar y entender
que la vida buena, que la vida gratificante es la vida conforme a los mandamientos de Dios. Aquellas cosas buenas que Dios te da todos los días, la vida, la salud, las fuerzas, tus hijos y todo lo que te rodea, lo hizo Dios bueno en grande manera. Ahora tú necesitas mirar a Dios desde la perspectiva de la bendición que Él quiere darte y te ha dado y seguirá dándote. Pero muchas veces nosotros no vemos eso, vemos lo malo. Hoy vamos a ver lo bueno y darle gracias a Dios por todas sus benditas y preciosas misericordias. Padre, gracias porque la vida que tú nos das es una vida en plenitud. Una vida, Señor, abundante en ti, Señor. Porque cada día son nuevas tus misericordias. Tan pronto abrimos los ojos nos damos cuenta que estamos vivos, que respiramos, que nos has dado un lugar donde vivir, que nos has dado una familia, que nos das de comer todos los días de nuestra vida. Señor, cuántas bendiciones nos has dado. Y así ahora, Señor, vemos todo lo bueno que has sido con nosotros y lo seguirá siendo. Padre, gracias por todo esto. Y aún te pedimos que esa bendición aún se amplíe más en este día. Y tu bendición sea tan grande que podamos notarla, no solamente, Señor, con nuestro corazón, sino que aún hasta con nuestros sentidos físicos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. De verdad que Dios es muy bueno. ¿O no es así? Seguimos con nuestro tema de la familia, con el ciclo vital de la familia. Ya vimos el noviazgo, ya vimos el matrimonio sin hijos, el matrimonio con un solo hijo. Y hoy vamos a ver el matrimonio con hijos pequeños. Y antes de que alguien diga, yo ya no tengo hijos pequeños, o que algún joven diga, ¿y a mí qué? ¿Ese tema qué? O que alguien diga, bueno, pues yo ya pasé por todo eso. Exactamente. Hay cosas que se repiten en la historia de las personas porque no se ponen a analizar todas las cosas que ocurren en nuestras casas, en nuestra vida. Y yo estoy seguro que cuando hable de todo este tema, usted va a traer muchos recuerdos de su vida familiar. Y aunque seas joven o seas mayor o no tengas hijos pequeños, verás que todo esto será una grande bendición también para ti. Ese es el tema del día de hoy, matrimonio con hijos pequeños. Muy bien, matrimonio con hijos pequeños, o también le podemos decir en edad escolar. Esta es una etapa que necesitamos remarcar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener ya hijos en la escuela. Quizás la dinámica de una madre que lleva a los hijos es levantarse muy temprano, comenzar a alistar a los niños. Si son muy pequeños, tiene que alistarles los uniformes probablemente desde la noche anterior o la tarde anterior. Tiene que preparar los desayunos, tiene que estarlos motivando a que se levanten, a que desayunen y se vayan a muy buena hora porque son muy puntuales en la escuela, y tiene que preparar también el lunch que van a llevar los niños. Después de eso tiene que regresar a su casa, hacer las compras, preparar la comida, el tiempo lo tiene encima y de repente tiene que regresar por esos hijos, regresa, la comida ya está hecha, y de cómo estén las obligaciones en casa, probablemente inmediatamente comerán, y después de eso tendrán un pequeño momento de relax, luego otra vez a las tareas y actividades, y si hay otras actividades, ya sea culturales o artísticas o lo que sea, es un ir y venir todos los días, y esa madre tendrá que todavía que esperar a su esposo, que llegará entre 8, 9 o 10 de la noche, y todavía atenderlo, y todavía después en la noche preparar y planear el siguiente día. Y como dicen por ahí, eso es todos los días, los 365 días del año, porque tanto papá como mamá no tienen vacaciones. Es un asunto que parece que desgasta demasiado y requiere una gracia muy particular de Dios. Aquí es donde se dan las más grandes tragedias en las cuestiones familiares, donde se dan los pleitos, donde se dan los divorcios, donde hay el mayor índice de adulterios y deserciones familiares. Se requiere algo muy especial aquí. Se requiere esa bendición de Dios. El domingo pasado hablábamos de que se requiere la vocación para ser padre. Quiere decir que es algo que buscamos, que lo anhelamos, que nos gusta y que lo estamos haciendo con mucho gusto para Dios. Cuando algo te agrada, aunque sea agotador, lo haces.
Yo quiero poner varios ejemplos y creo que puse algunos el domingo pasado. Cuando una persona cree que su trabajo es muy valioso porque le va a dar muchos recursos económicos, no le importa si se cansa, si se desvela. Yo puse un ejemplo de gente que está haciendo proyectos y que está durmiendo 3, 4 de la mañana, a veces por semanas, y está intensamente trabajando en eso y su mente se agota, su cuerpo se desgasta, pero está contenta la persona porque está prosperando, porque le han autorizado este proyecto. Si usted pone ese mismo ejemplo en un deportista por el mero hecho de ir a competir en las Olimpiadas o en alguna competencia importante, se abstiene de muchas cosas. Se abstiene de alimentos grasosos, se alimenta de verduras y de muchos complementos vitamínicos, se duerme a muy buena hora y comienza a negarse de muchas otras cosas y está todos los días entrenando en la mañana, a mediodía y a veces por la tarde, durante todo el tiempo hasta que llega la competencia, un periodo de reposo, y toda su mente y su energía están canalizadas en eso. Quiere decir que una persona cuando ve algo que es agradable, motivante y que para esa persona es sumamente importante, no importa el desgaste. Ahora, el que tiene la vocación de ser padre, no le importa el desgaste. No le importa el cansancio, no le importa el sufrimiento que pueda tener por medio de estar atendiendo a sus hijos. Lo hace con gusto. La persona está muy contenta, muy bendecida. Créeme que la satisfacción de esa madre es que sus hijos, al estarlos viendo crecer y al estarlos viendo sanos y que van bien en la escuela, ese es su paga, ese es su beneficio. Al llevar una relación correcta con el esposo, es un trofeo, es una bendición. Ahora, si esto lo tiene tan claro el papá y la mamá, esta etapa más que tortuosa, más que un momento de tragedia, se transforma en una oportunidad para ser bendecidos, para crecer, para madurar y para estar felices. Es una etapa sumamente preciosa. Muy hermosa, sí cansada, sí agotadora, pero muy hermosa. Porque usted cuando baña a los niños ahí en la tina, si tiene tina, espero que sí, y juega con ellos, es una experiencia inolvidable. Cuando usted juega con sus hijos y se le echan encima, o usted los hace bolas, o comienza usted a correr a gatas con ellos y a competencias, son cosas que créame que le nutren de tal manera que usted está grandemente bendecido. El matrimonio con hijos pequeños tiene algunos objetivos. Vamos a verlos. Ahí están los objetivos. Habrá más, pero yo lo resumí básicamente en 3. En esta etapa lo primero que buscamos es generar o buscar una obediencia a nuestros hijos. Es el punto más importante. El siguiente punto es generar hábitos. Eso también es muy importante. Y por último, responsabilidades. Esas las puede usted desglosar en 10 si quiere, pero en esencia yo creo que son 3 puntos básicos. Yo ya pasé esa etapa. 3 puntos básicos en este periodo, en la edad escolar: obediencia, hábitos y responsabilidades. No es difícil, ¿verdad? Son 3 cosas básicas: obediencia, hábitos y responsabilidades. Solamente eso. Papá, mamá, no necesitamos aprender grandes cosas, no necesitamos de alguna manera leer muchos libros. Es bien sencillo lo que Dios nos enseña. Primeramente, la obediencia. Vamos a tratar ese tema, la obediencia. Y lo vamos a tratar de manera muy sencilla, no es complicado. Bueno, la obediencia, vamos a ver un texto en la Escritura, por favor, Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese subrayar no está en la Biblia, ese lo subrayé yo. Quiere decir que Jesús, ¿qué? Aprendió. ¿Aprendió qué? La obediencia. Bien. Entonces vamos a partir con una verdad importante. Vamos a poner una piedra, un fundamento. La obediencia no es producto de cómo naces. Es decir,
no viene de origen. Es que algunos padres tienen esa idea equivocada donde dicen, este me salió bueno, este me salió malo, este me salió rebelde y este me salió así, como si fuera, como esa ruleta, ¿no? Le das vuelta, salió bueno, salió malo. No, eso no existe. Cuando las personas hablan de eso, se están refiriendo al carácter o al temperamento de los seres humanos. Todos nacemos diferentes. Unos nacen más tranquilos y otros no tanto. Entonces, eso puede ser indiferente en cualquier persona. Pero la obediencia, desde la perspectiva bíblica, es un asunto que se aprende, así de sencillo. La obediencia en nuestros hijos es un aprendizaje. Como tal, es algo que como padres nosotros vamos a enseñar a ellos el cómo obedecer. Entonces, eso es lo que yo quiero remarcar. Cada vez de que hablamos de la obediencia, no estamos hablando de temperamentos, no estamos hablando de que si es muy inquieto tu hijo, si es hiperactivo, si no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la obediencia y la Escritura nos dice con mucha sencillez, es algo que se aprende, es algo que nosotros enseñamos como padres. Y si nosotros enseñamos la obediencia, la buena pregunta sería si nosotros la conocemos. No es así, porque para poder enseñar algo necesitamos nosotros vivirlo. Y entonces vamos a ver qué tan obedientes somos nosotros. La obediencia, como es un aprendizaje que se transmite de padres a hijos, usted necesita pensar un poquito hacia atrás y recordar un momento, cómo es que usted aprendió la obediencia. Y entonces dirá primeramente usted, ¿y qué es la obediencia? ¿No es así? Porque para muchas personas la obediencia cambia en aspectos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo toda mi vida fui un muchacho tranquilo, pero ya cuando empezamos a platicar con mayor calma, oye, y en esa tranquilidad, ¿tú obedecías todas las indicaciones de tus padres? Bueno, sí, algunas sí, otras no. Como todos, fui un muchacho que hacía cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Bueno, entonces quiere decir que no eras muy obediente. No, bueno, pero yo era tranquilo, yo era muy, muy pacífico, yo no generaba conflictos, yo no hacía cosas malas. Pero espérame, no vamos a confundir los conceptos. Una cosa es tu temperamento y otra cosa es la obediencia. Bueno, entonces, ¿qué es la obediencia? Vamos a ver qué es un concepto de obediencia, para que podamos hablar lo mismo y no pensemos cosas diferentes. Es un concepto muy sencillo. Se denomina obediencia al acatamiento de órdenes o normas por parte del sujeto pasivo de las mismas. Surge de una relación donde alguien manda con autoridad, de hecho o derecho sobre otro, a quien le impone determinadas conductas o abstinencias. Y para hacerlo más sencillo todavía, la obediencia es tan sencillo como el acatar órdenes o mandamientos o ordenanzas o lo que tus mayores te dicen. Ahora, partiendo de ese punto, la obediencia es que yo logre que mis hijos, a mis indicaciones, hagan lo que yo les diga. Para ello, es una labor no tan sencilla como parece, pero muy agradable, porque la tendencia natural de todos los seres humanos, todos, no se escapa a nadie, es precisamente lo contrario. No les gusta obedecer, no nos gusta obedecer. No nos gusta acatar órdenes, no nos gusta que nos digan y no nos gusta estar sujetos a reglamentos y normas y todo esto. Pero si te pones a pensar un solo momento, no existe organización humana que no tenga reglamentos, hasta las cosas más básicas. Es más, cuando usted va a un supermercado, usted no puede sacar la mercancía y se la lleva, ¿verdad que no? Tiene que pasar por la cajita y le cobran su dinero y entonces la puede sacar. Hay un orden en todas las cosas y todo lo que usted observa donde hay una relación con otras personas, siempre hay reglas y normas y todo esto, siempre. Es más, hasta en las cuestiones deportivas, las reglas y las normas están presentes, siempre. Ahora,
no existe vida social, ni trato, ni relación alguna donde no existan las normas o las reglas. Existen y existirán siempre. De tal manera que entonces cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos la cuestión de las normas, estamos realmente enseñándolos a vivir, porque toda la vida está así organizada. Subes a un camión, tiene una organización y tiene unas normas también. No puedes subir quizás los perros ahí a un camión, no puedes subir armas, no puedes subir muchas cosas, y hay esos mandamientos y ordenanzas de manera sencilla. Ahora bien, como nosotros estamos enseñando a nuestros hijos en una vida real, en un mundo real, donde todo es normas, vas a tu trabajo y tienes una hora de entrada, tienes una hora de salida, tienes una hora para comer, tienes también que guardar el área de trabajo, tienes una línea de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con eso. Ahora, si somos todavía un poquito más concienzudos en eso, desde que nacemos hasta que morimos estamos siempre en este asunto y nunca salimos de allí. Cuando eres niño estás bajo la autoridad de tus padres, bajo los mandamientos y ordenanzas de ellos. Cuando te casas formas otra casa, otro hogar, también con unas normas y mandamientos y lineamientos. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, en fin, hasta cuando te mueres. Es decir, que hasta para morirse hay un protocolo, hay una forma, ¿o no es así? O si usted se muriera ahorita, vamos y lo enterramos en el jardín, le lloramos y se acabó. ¿Se podrá hacer eso? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Qué nos impide? Supongamos que alguno de ustedes ahorita le da un infarto y ahí hay un jardín, hacemos un hoyo, lo metemos ahí y ya. ¿Le parece bien? ¿Sería así o no es así? ¿Por qué? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Lo llevamos y lo enterramos, ya ¿se puede o no se puede? Se puede, pero no se debe. ¿Y por qué no se debe? Porque hay un reglamento donde te dice que no se puede enterrar gente en los jardines, sino que hay un lugar específico para eso. Y si lo haces, vas y entierras a una persona en el jardín, de repente llegan las autoridades y ya tú vas a otro lugar donde también hay reglas y ahí te dejan para que aprendas las reglas. Bien, lo único que quiero yo comentar con todo esto es que es imposible salirnos de las reglas. Es más, tan es así, y yo me dirijo aquí a los jóvenes. Los jóvenes siempre están luchando contra las reglas y siempre van contra las normas y las reglas de la casa. Pero yo siempre parto de esta verdad con los jóvenes. No puedes librarte de esas reglas. Es más, tú entras a una pandilla, también tienen sus reglas. Es más, te pasas de listo, ellos te enseñan a cómo obedecer. Es más, te enseñan de manera muy didáctica, te agarran de los pelos, te empiezan a patear, te golpean, te dejan medio muerto y ya te enseñaron cómo tienes que obedecer las normas. No obedeces, entonces de repente te sacan un cuchillito, te lo enseñan y entonces pues te dan algo así como una terapia donde te entierran el cuchillito y te empiezan a sangrar y te empiezan a dar masaje también. Y entonces, de repente, lo que tus papás no lograron en su casa, allí te lo enseñaron rápido. Ahora, si alguien dice, no, yo jamás me voy a acatar a reglas, y no, mira, cuando una persona entra a la cárcel, a los reclusorios, no sé cómo, pero los educan rápido los educan. Aquel tan valiente que se peleaba con quien sea y que no obedecía órdenes de nadie, de repente lo ves bien obediente. Es más, comentaban esto que allá en la ciudad de Monterrey la gente era muy descortés, creo que todavía lo sigue siendo al manejar, y comentaban que la cuestión del narcotráfico había hecho un cambio en la cultura de las personas. ¿Cuál era ese cambio? Que cuando de repente alguien se cerraba, salía el narco con la pistola y lo balaceaba. 1, 2, 3 veces, y a la cuarta, quinta, ya la gente manejaba como persona decente, daban el paso y los educaron pronto. Todas las personas somos educables, todas. Entonces es una mentira la rebeldía del joven, la rebeldía de cualquier persona. Y hay ejemplos mil. Ve a las famosas maras que cuando hay desobediencias, pues simple y sencillamente matan a la persona desobediente, pero el que viene ya se vuelve muy obediente. Entonces, el método no es lo más correcto, claro está.
pero solamente es la demostración inequívoca de que la obediencia se aprende, punto. Entonces, partiendo de esa verdad tan sencilla, yo le quiero preguntar, ¿tiene usted hijos rebeldes en casa? ¿Sí? ¿Que no obedecen? Bueno, no necesita decirlo, piénselo. Si usted tiene hijos rebeldes que no se someten, que le gritan, que se ponen al tú por tú con usted, ¿sabe qué? Yo le voy a pedir a todos, que levanten su mano y la pongan enfrente de su cara. Pongan su mano enfrente de su cara, por favor, todos. Entonces, piensa lo siguiente: si tengo un hijo rebelde que no obedece, mi mano es un espejo y estoy viendo al culpable. Y dígale, tú eres el culpable. ¿Ya entendió quién es el culpable? Bien. Entonces, el resultado de la desobediencia la tiene usted ahí. Tiene usted razón en indignarse. Indígnese bastante. Bien, ahora sí. Para entender esto de la obediencia vamos a tomar 3 puntos para motivar la conducta. Solamente hay 3 formas. Y fíjese cómo todo se está haciendo bien sencillo. No hay muchas maneras, no hay secretos revelados y cosas así. No, hay tres aspectos muy sencillos de la obediencia. Me voy a poner aquí, yo soy el papá, tengo a un hijo pequeño aquí, también quiero ser el niño pequeño, aquí estoy. Entonces, yo como papá, yo quiero pedirle a mi hijo que por favor lleve esto para allá. Hijo, por favor, llévalo para allá. Yo soy el niño, no quiero, no lo voy a hacer, y aparte te voy a ignorar. Entonces yo me acerco como papá y le digo, hijo, por favor, lleva esto para allá. Bueno, dice que hay 3 formas ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a aplicar la primera, ¿le parece? Hijo, lleva esto por allá, por favor. No, papá, lo agarro de la oreja, tómalo, vámonos, órale, tómalo, aquí, ponlo ahí. Ya el niño comienza a llorar y a llorar. Segundo acto, hijo, quiero que hagas aquello. No, lo agarro de los cabellos, órale, vámonos, haced lo que yo le dije. Y cada vez me vuelvo más violento, de tal manera que mi hijo sí me va a obedecer. ¿Por qué? Porque me va a tener miedo, ¿no es así? Ahora yo te voy a pedir como adulto que recuerdes cómo te enseñaron tus padres la obediencia. ¿Te acuerdas cuando tu papá se quitaba el cinturón? ¿O cuando te tomaba de los cabellos? ¿O te pegaba? ¿O te pellizcaba? ¿O te agarraba con la escoba y te pegaba? ¿Qué método estaba utilizando tu padre para enseñarte obediencia? El temor, ¿no? Ahora, esos 3 principios aplican en todos lados. En todos lados. Los gobiernos represores utilizan ese mecanismo. Ya lo decía un señor llamado Maquiavelo: más vale ser temido que ser amado. ¿Sabe por qué decía eso Maquiavelo? Pues quieres que te obedezca a la gente no le hables con cosas bonitas. La gente hay que golpearla. Más vale ser temido que ser amado. Y entonces, ¿quieres que alguien te obedezca? Mira, cualquier cosa reprímela, con golpes, a como sea, desaparece gente, tortúralos, pero que la gente te tenga miedo. Más vale ser temido que ser amado. Ahora, es un método, es una forma, es un camino, es un medio, ya perfectamente estudiado. Bien, hay otra forma. La otra forma es el beneficio. Volvamos al ejemplo del niño. El beneficio es algo así como esto. A ver, hijo, lleva esto por favor para allá. Ándale, mira, te voy a regalar un dulce. ¿Sí? Si lo haces te lo regalo. Bueno, ya, bueno, sí, que haría el dulce, lo llevé. Bueno, entonces, acto seguido, por favor, haz aquello, hijo, y te voy a regalar un carrito de pilas. Te lo voy a regalar. Hazlo. Y como va creciendo el niño, de repente ahora, hijo, si tú vas a la universidad, hijo, y le echas ganas, te voy a comprar un carro. O te voy a comprar esto y te voy a comprar lo otro. Esa es otra forma. Ahora, esa forma ha sido estudiada por muchos años y es lo que se utiliza en las empresas. ¿Quieres que alguien trabaje más? Le dicen, no, pues vas a ganar más. Y si tú trabajas más y produces más, tú vas a tener un mejor puesto. Y después de ese mejor puesto te van a dar también un bono.
y el bono después te van a dar una casa y un crédito para esto, y la persona cada vez está mordiendo más y más y quiere más y más y más y más, y no se da cuenta que es pues un mecanismo para llevarlo a hacer que otros hagan o que hagas lo que otros quieren que tú hagas, y es básicamente por la cuestión del premio. Pero curiosamente ya en años recientes, y la gente que ha logrado ya muchísimo dinero y que son gerentes de empresas y que ya el dinero no les motiva, pensaron algo, dicen, ya a ellos no se les puede motivar con el premio, como que esto tiene un término, un hartazgo. Sin embargo, es un mecanismo. Ahora, yo te voy a pedir, piensa por un momento, ¿cómo te llevaban tus padres a la obediencia con este mecanismo? ¿Te llegaron a ofrecer algo? ¿Te prometieron cosas? ¿Te regalaron cosas? ¿Te motivaron a hacer cosas por lo que te iban a dar? Ese es un mecanismo. Pero hay otro, también muy claro, que es el más efectivo de todos, cuando se aprende por una convicción, donde ya el motivador no es el miedo, no es el premio, sino la convicción de que eso es correcto. Ahora, cuando uno es padre y es inexperto, uno se casa con una herramienta de esas y como le funcionó en un principio, piensa que le va a funcionar toda la vida y no se da cuenta que si le jalabas la oreja a ese niño de 3, 4 años, ahora jálasela a ese joven de 18 años y es probable que él te la jala a ti, y es muy probable que si te pongas al tú por tú con él, tú salgas perdiendo, porque el mecanismo de temor ya no funciona ahí. Y si aplicaste mal el mecanismo del premio, también ya no funciona ahí. De tal manera que el padre responsable y entendido en la palabra de Dios se da cuenta que el mejor mecanismo para generar la obediencia es la convicción, más que el temor, más que el premio. Ahora, déjame decirte una cosa, cuando usted analiza la Biblia con detalle, las dos cosas están claramente manifiestas. Cuando dice la Escritura, corrige a tu hijo y te dará descanso, pues está aplicando un castigo físico y también un cierto temor. Cuando el niño es muy pequeño y todavía no tiene un razonamiento maduro. También te habla de premiarlo, porque también Dios habla de los premios y galardones y todo esto. Pero cuando tú hablas de una obediencia en el sentido de ser lo mejor en esencia y que ha sido perfeccionada una persona, se refiere a la obediencia por convicción. ¿Y qué es eso de convicción? La palabra convicción es, estoy convencido de que eso es lo correcto. Y como estoy convencido de que eso es lo correcto, ya no hay nada que me esté empujando, ni miedo, ni premio. Es correcto lo que estoy haciendo y lo voy a hacer. Punto. Muy bien. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. No se da o no se va a la Escritura por un método, te digo que son 3 básicamente, sino que te dice instrúyelo. ¿Por qué? Porque la Biblia a ti como papá te está llevando a una meta suprema, la obediencia por convicción. Esa solamente los papás que tienen un conocimiento de Dios experimental lo logran. ¿Cuál ha sido el fracaso de los padres? El querer imponer a los hijos a la fuerza, porque esa herramienta que usaron cuando eran niños ya se te hizo vieja, ya se te oxidó. Y entonces cuando tú quieres obligar a tus hijos otra vez a punta de vara o a punta de regaño o a punta de miedo, pues ya no, el que tiene miedo eres tú ahora. De verdad te lo digo, tienes miedo de que se te vaya, tienes miedo de que te golpee, tienes miedo de que se te vaya encima, tienes miedo de que haga cosas como caer en la drogadicción, tienes muchos miedos. Y entonces ese joven ve tus miedos y conoce tus miedos. Entonces, ese es el gran error que se ha cometido por los padres. No entienden que tanto una herramienta como la otra son momentáneas, específicas, en un contexto específico y en un momento específico con los hijos. La obediencia que buscamos es más allá. Es una obediencia por convicción. Y esa obediencia por convicción, créame, se logra solamente cuando el joven está convencido de que eso es correcto. Aquí en la Escritura nos habla de algo muy interesante. Vamos a ver, por favor,
Isaías capítulo 7, versículo 14 al 16. Aquí usted va a ver cómo con toda claridad y sencillez Dios le lleva a eso. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando? Del Mesías, de Jesús. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Verso 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, ya viene otra parte de la profecía. Solamente quiero recalcar eso. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es decir, que la meta suprema en este periodo de crianza es, en la obediencia, tiene que ver a que el niño sepa escoger lo bueno y desechar lo malo. El individuo, la persona, que él sepa escoger lo bueno y desechar lo malo. Esa es la meta suprema. Entonces quiere decir que él sepa escoger lo bueno y desechar lo malo. Esa es la meta suprema. Entonces quiere decir que la obediencia por convicción es el fundamento de una familia realmente integrada y cristiana. El miedo es el fundamento del tirano religioso que a bibliazos quiere lograr todas las cosas en casa, y por el miedo y por la imposición y por la obligación y por la coerción o por lo que tú quieras. Pero eso no funciona. Es un patrón que destruye, que genera heridas, que desgasta mucho a la familia, que los hijos se te van de casa, te faltan al respeto, y es como tratar de apagar la lumbre con petróleo o con gasolina. Más le echas gasolina, más se prende. Más le dices al hijo, más se enoja. Más tratas de someterlo, más se rebela. Y por ahí, para que usted más o menos vea una cosa, me acordé de ahorita de una historia donde estaba un granjero con una mula y la quería meter y la empujaba a la mula y la mula se hacía para el otro lado. Y entonces volvía a empujar la mula y entonces ahí estaba el hijo de ese granjero y se estaba riendo de su papá. Así, no puede meter la mula y se estaba riendo. Entonces volvió el señor a empujar la mula y se hacía al revés. Entonces, cuando vio a su hijo que se estaba burlando de él, le dice, ¿de qué te estás riendo? A ver, mete tú la mula. Se quedó así el muchacho y pensó por un momento y dijo, ¿sabes qué fue lo que hizo? Agarró la mula por la cola y la jaló hacia afuera y la mula se metió. Porque lo único que están haciendo los hijos al rebelarse contra ti, no es que estén contra las reglas, están contra ti. Porque hay un dicho en el mundo que dice que el pan ajeno, ¿qué dice? Hace al hijo bueno, y de repente a ese mismo muchacho lo invitas a tu casa, se porta bien, le das una indicación y con una sonrisa, lo mandas a la tienda y sí voy. Y de repente el papá le dice, pues ¿cómo le hizo este? A mí no me obedece. Algo estarás haciendo mal seguramente. Y entonces, cuando no se trabaja correctamente en la obediencia, el resultado es contrario. Pero créeme, es una causa y efecto, es normal. Es normal que el hijo te rechace. Es normal que el hijo no quiera obedecerte. Pero espérame, no es que él en sí mismo esté buscando la desobediencia, sino que hay algo que no está bien. Porque tú le quieres imponer y dar, y te cansas y más rebelde se hace y más se te van. ¿Por qué? Porque quisiste aplicar la misma herramienta hasta el final. No puede ser. Tan es así que el miedo tiene un momento. Hubo una situación tan interesante, por ejemplo, en África con los esclavos, y que estaban haciendo que ellos obedecieran por el miedo. Entonces, de repente, cada vez de que un esclavo desobedecía, agarraban palos y lo golpeaban delante de los demás para que vieran lo que pasaba a la desobediencia. Pero llegó el momento en que eso se desgastó tanto que a un joven particularmente, a un muchacho, no lo hicieron obedecer. Lo golpearon, no obedeció. Le cortaron una mano, no obedeció. Es un hecho verídico. Le cortaron la otra mano y no obedeció. Tanto fue el desgaste que hubo en eso, que el hombre dijo, aunque me maten, yo no voy a obedecer. Punto. Esa herramienta no sirve. ¿Te sirve? En un momento cuando los niños son muy pequeños, pero van creciendo y van creciendo también acá. Y necesitas
hacer que ellos obedezcan por convicción. Y cuando tú les motivas solamente por el premio, por el regalo, estás generando unos monstruos que solamente por el puro premio van a obedecer. Y entonces cuando ya no hay motivante, cuando ya no hay más que darles, llegará el momento en que te van a pedir lo que tú no puedes darles y no vas a poder. ¿Para dónde lleva la enseñanza de la obediencia? A la convicción. El ejemplo supremo es de Jesús, que Él aprendió obediencia. Ahora, la obediencia, cuando es por convicción, cuesta trabajo a veces. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní y no quería ir a la cruz porque sabía todo lo que implicaba la cruz, ¿qué decía? Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahora, para poder transmitir la obediencia por convicción, primeramente, papá, tú tienes que estar convencido. Si de lo que yo pido que mando no estoy convencido, soy un hipócrita. Si yo le digo a mi hijo que no fume y yo fumo, pues soy un hipócrita. Si yo le digo a mi hijo que se abstenga de ciertas cosas y yo mismo no me abstengo de esas, soy un hipócrita. No estoy realmente convenciendo a nadie. Convencer a alguien es darle argumentos de lo que hace es correcto, es genuino y tiene un beneficio personal. De allí que Dios, por ejemplo, a ti, Dios te ha llamado por convicción. Tú puedes retirarte cuando quieras, puedes apartarte de Dios y puedes inclusive vivir muchas cosas. Sin embargo, déjame decirte algo, que tú mismo al valorar qué cosa es buena y qué cosa es mala, qué beneficio te ha traído una cosa y la otra, entonces tú ya eliges lo bueno o lo malo. Pero lo que eliges ya por tu propia cuenta es algo que nadie te lo va a quitar, porque estás convencido de eso. Entonces, cuando una persona no está convencida de eso, es muy complicado hacerla cambiar de parecer porque está convencida de otra cosa. Dios actúa en la obediencia por la convicción y nosotros debemos de llevar a nuestros hijos al grado máximo de obediencia, que es la convicción. Eso es muy importante. Muy bien, sigamos adelante, por favor. El error que comúnmente se comete es no buscar que la gente obedezca por convicción. Hay muchos engaños de los padres. Vamos a leer, por favor, en la Escritura, 1 de Samuel 2, versículo 22 al 26. Pero Elí era muy viejo. Si me regresan porque no alcancé a leer. Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les decía: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Verso siguiente, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero hay un paralelo con otra persona, Samuel, que no era el hijo de Elí, sino un muchacho que había sido llevado al templo donde estaba Elí. Y el joven Samuel, que era un profeta, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Muchas verdades saltan. La primera, un padre que no sirvió para enseñar a los hijos en la obediencia. Porque el papá estaba diciendo a los hijos: está mal lo que haces, no es buena fama, y empieza a darles un discurso y todo esto. Bueno, mira, la obediencia es la obediencia, punto. ¿Sabes qué es la obediencia? Alguien le preguntaba a una persona, le preguntaban a Napoleón Bonaparte: ¿y qué es la obediencia? Porque alguien puede desacatar, y comenzaban los discursos largos. Entonces Napoleón, ya harto de tantas palabras, dijo: mira, la obediencia es esta. Agarró un batallón y le dijo: pónganse en orden, y los puso a marchar de frente, y había un precipicio ahí, y no se detengan, marchen, y iban cayendo. Ya, eso es obediencia, dijo, punto. Se quedó callado la otra persona y dijo: sí, cierto, eso es obediencia. Obediencia es que acaten una indicación, punto. Entonces, lo que hizo Elí con sus hijos fue todo un discurso. Les habló de Dios, le habló de juzgar, habló de muchas cosas, habló de, no sé, tantas y tantas cosas. Cuando hablamos de obediencia es mover la conducta de alguien. Eso es la obediencia. Por el temor, por el premio
o por la convicción. Pero la esencia de la obediencia es que lo haga, punto. ¿Sabes cómo lo hizo un hombre en una ocasión para enseñarle a su hijo la obediencia? Mira, déjame decirte cómo lo hizo. Su método era bueno. Lo hizo así. Su hijo se llamaba, vamos a ponerle Juan, su hijo se llamaba Juan. Y a Juan le tocaba sacar la basura de la cocina y ponerla pues en el recipiente de la basura. Y entonces pues a Juan tenía la mala costumbre de que no sacaba la basura. Como algunos jóvenes tienen la mala costumbre de que se les olvida lavar los trastes, o se les olvida tender la cama, o se les olvidan muchas cosas. Porque quién sabe cómo, pero los jóvenes son muy olvidadizos. Entonces, este hombre lo que hizo fue, al darse cuenta de que Juan se le olvidaba continuamente sacar la basura de la cocina y llevarla al recipiente, entonces él dijo, ya se le enseñó, ya se le instruyó, ya se le dijo, ya hizo, ¿qué voy a hacer? Entonces muy sencillamente lo que hizo él es dejarlo que descansara, que durmiera tranquilamente. Por ahí como eso de las 2 de la mañana, cuando está uno todo completamente ido en el sueño profundo, entonces llegaba el papá con Juan y le decía, Juan, y lo despertaba, ¿qué querés, Juan? Discúlpame que te moleste a las 2 de la mañana, discúlpame, pero se te olvidó sacar la basura, por favor hazlo, Juan. El otro estaba, no, sí, Juan, es tu obligación. Y entonces el papá no se iba a dormir, 2 de la mañana estaba con él, y entonces lo acompañaba que fuera a la cocina y tomara la basura, y entonces que lo pusiera allá en donde debe de ir la basura. Ahí entonces le decía, Juan, discúlpame que te haya despertado a esta hora, pero tú sabes, las obligaciones son obligaciones y hay que aprenderlas. Entonces ya iba Juan y se dormía. Se le volvió a olvidar a Juan la basura. Entonces el papá a las 3 de la mañana iba, ay Juan, discúlpame, la basura, mira, por favor, tú sabes que la basura no puede quedarse ahí. Se levantaba y entonces iba siguiendo a Juan hasta la cocina, y entonces a Juan volví a depositar la basura. Discúlpame, Juan, se te olvidó la basura, pero ya. Se le volvió a olvidar la basura, Juan. Entonces a las 4 de la mañana de otro día, Juan, discúlpame, y lo acompañaba el papá a dejar la basura ahí. Para no hacerte la historia larga, la cuarta ya no se le había olvidado nunca la basura. El problema está que nosotros como padres no queremos movernos para la obediencia. Pensamos que somos Dios. Dios cuando dijo que sea, y fue. Pero tú y yo no somos Dios. A nuestra palabra a veces no obedece nadie. Y como son nuestros hijos, pues tenemos que enseñarlos. Y como no somos Dios, de que Juan, te toca la basura y ya no vas a fallar nunca. Marta, los trastes. Todos los miércoles y jueves los trastes. Ya, lo dije y fue hecho. ¿Verdad que no? Y a veces como que no les gusta. Pues a lo mejor tendrás que estar ahí con él, platicándole con ella una historia mientras lava los trastes. Porque la obediencia es algo que se aprende, que se enseña. No es algo que viene de origen. No es que ya tu hijo de repente recibió una revelación o algo sobrenatural le cayó encima en la noche y ya aprendió obediencia. No. Elí dio discursos, para eso los políticos. Para ser padre, mover la conducta de un muchacho es hacerlo, que lo haga. Si no lo ha hecho, no hay obediencia. Y entonces un día fue una persona con un consejero y le decía, oiga, ya le dije a mi hijo que hiciera esto, se lo repetí 50 veces. Entonces el otro se le quedó viendo, ¿cuántas dijo que ya le dijo? 50 veces se lo dije y no me hace caso. Dice, ¿qué quiere que yo haga? Pues que me diga cómo obedece mi hijo. Ay, dice, sí, yo creo que a lo mejor está haciendo algo mal. ¿Por qué no intenta otra cosa? Y ese fue todo el consejo. La cuestión de la obediencia tiene que ver con la creatividad, con el pensar. No es el papá que avienta ahí unos buenos discursos. A ver, siéntense, miren, cuando yo era a la edad de ustedes, no hombre, yo me mataba trabajando. Y de verdad se los digo, ¿cuánto sufría? No, lo que ustedes tienen, esta casa, la comida, de verdad, ya la quisiera yo, mira, yo me quedaba en el suelo y mira nada más, así me formé yo. Entonces los muchachos han pobrecito de ti, papá. Eso
no cambia a nadie. Ahora, si usted ha pasado por esa muy mala experiencia de platicar cosas de sus sufrimientos y de todo, ¿verdad que no le ha servido? Porque tiene que agarrar al individuo y empezarlo a llevar a obedecer, y al papá le toca la doble milla porque ya está uno cansado, y otra vez pues llevarle a Juan a que tire la basura y acompañarlo hasta allá. Pues para mí como padre será un doble esfuerzo, triple, porque me tendré que levantar a las 2 de la mañana, y más porque tengo que soportar a lo mejor su mal momento de él, y yo tener una sonrisa y decir, no, pues es que así es, no te preocupes, la vida así es, aunque ya esté. Pero bueno, es la parte donde tu creatividad y tu forma de pensar te lleva a ¿qué? A obedecer, y entonces llegará el momento en que esa obediencia ya sea por una convicción, dependiendo del grado de madurez de la persona. Muy bien, terminamos con el tema de la obediencia. Espero que usted tenga todos los elementos para generar esa obediencia en sus hijos, con gusto, por convicción, que eso es lo que yo espero y son mis mejores deseos para usted, que tenga éxito. El siguiente punto de este periodo son los hábitos. Los hábitos. A ver, la siguiente, por favor. Hay un pensamiento muy interesante que dice, es meramente experiencia, el hombre siembra un pensamiento y cosecha una acción, siembra una acción y cosecha un hábito, siembra un hábito y cosecha un carácter, es decir, es un mecanismo, un caminito donde todo comienza con las ideas. Yo te hablaba que la obediencia es obediencia, así es. Sin embargo, la obediencia va acompañada de pensamientos. Cuando tú haces esto de levantar a Juan a las 2 de la mañana, siempre tienes que comentarle y decirle, esto es lo que todos hacemos habitualmente en cuanto a la vida cotidiana. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Pero ya ganaste lo primero. Si tienes que dar un discurso, el discurso dalo cuando quieras. El discurso no es malo, pero después de que ya hayas logrado la obediencia, nunca antes. Ya que le hiciste la llave china a Juan y lo llevaste a obedecer, ya cuando esté en un momento tranquilo le dices, Juan, esto es bueno, porque mira, si tú no sacas la basura, entonces puede haber animales, cucarachas, ratas, y eso produce enfermedades, así, así, así. Y mira, Juan, cuando tú vas a un café, a un restaurante, todo lo que tú ves de limpio de las mesas y de los pisos y de todo, y que te sirven el desayuno, es que alguien lo hizo. Entonces, como alguien lo tiene que hacer en la vida, así funciona todo en lo que hacemos. Si un automóvil lo ves limpio y lo ves que funciona bien, es porque alguien se está dedicando a eso, Juan. Así es la vida. Y esa vida estamos inmersos tú y yo. Y si queremos realmente funcionar correctamente en esta vida, Juan, entonces sí, tenemos que hacerlo. A veces no nos gusta. Y aquí todo el discurso, con todo tu feeling y sentimientos desbordantes. Mira, Juan, ¿te acuerdas que yo estaba enfermo y me dolía no sé qué cosa y fui a trabajar? Ah, pues así es, Juan, así es, no es de otra. Yo me dolía la cabeza, me dolía hasta el páncreas y todo me dolía. Sin embargo, fui a trabajar. ¿Por qué, Juan? Porque así es la vida. No es porque yo sea malo contigo. No es porque yo quiera hacerte la vida mala. No, es que así es. Quiero hacerte la vida buena. Porque la vida así es. Entonces comienza con los hábitos, comienza con las cuestiones de hacer y ya. El hábito, vamos a ver un concepto de hábito, una definición de hábito, por favor. La definición de hábito es una manera de actuar y que se hace de manera repetida. Cuando algo lo haces repetidamente ya lo conviertes en un hábito. Por ejemplo, si yo me levanto a las 5 de la mañana los jueves y a las 12 del día los otros días, ¿cuál es mi hábito? ¿Mande? ¿Los dos? Si yo me levanto a las 5 de la mañana los jueves, el viernes al mediodía, el sábado al mediodía, el domingo al mediodía, el lunes al mediodía, el martes al mediodía, ¿cuál es el hábito? El hábito es lo que yo hago todos los días. Y la excepción es las 5 de la mañana. Entonces no puedo decir que tengo el hábito de levantarme a las 5 de la mañana. ¿Verdad que no? Ahora, en este sentido, el hábito es algo que ya está remarcado y remarcado, y cuando una persona se levanta a las 5 de la mañana todos los días, eso ya es un hábito. Y los hábitos son algo que se forman a través de la repetición continua. La repetición.
Entonces, cuando hablamos de hábitos, en este periodo de crianza es muy importante la formación de hábitos porque no los hay. 1 hora para levantarse, 1 hora para dormirse, 1 hora para la comida, 1 hora para las tareas, 1 hora para la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera poner en su vida. Eso se llaman hábitos. Ahora, cuando en ese periodo usted los logra marcar correctamente con sus hijos, ¿qué cree? Que ya los habrá formado en hábitos para toda la vida, curiosamente. Y cuando viene el periodo de la juventud, solamente se remarcan porque ya es una continuidad de algo que se está haciendo. Caray, si alguien no formó el hábito de que tendiera su cama al niño y toda la vida se la tendió y de repente cuando tiene 20 años lo quiere hacer que tienda la cama, ¿cómo vas a formar un hábito de alguien que nunca quiso hacer el hábito? O sobre todo, vamos al espejo, de algo que yo nunca formé. ¿Quién es responsable? Primeramente, el del espejo, ¿no? ¿O no es así? Entonces cuando el joven no tiende cama, no quiere trabajar, no se levanta temprano, no lava los trastes, no hace los quehaceres de la casa la muchacha, todo su cuarto está hecho un verdadero muladar. Pobre muchacha, ¿verdad? ¿De quién será la culpa de esa pobre muchacha? Pobre muchacha. ¿De quién será la culpa? ¿O quién será la responsabilidad? Mía. Bien, entonces partiendo de eso, los hábitos son lo que se hace de manera continua. El gran reto de los hábitos es la siguiente. El gran reto, ahí están algunos hábitos. La siguiente, ahí está. El gran reto es ese, hacerlos con gusto, con agrado. Ahora, siempre quieren echarle la culpa a los chamacos, siempre. Es que no tienen actitud, es que son bien desordenados, es que el otro. Por ahí dijeron que los muchachos, los niños son la caja de resonancia de nosotros. Entonces cuando veas a los niños que son desordenados, son esto, mejor ponte el espejo y di, algo está pasando conmigo como papá. Porque eso no lo traen ellos, acuérdate, eso lo formo yo. Entonces quiere decir que los malos hábitos los tengo yo, que el desorden lo tengo yo. Que yo no sé ordenar mi casa, que yo no sé poner reglas en mi casa, que yo no sé poner hábitos correctos en mi casa y mucho menos lograrlos con gusto. Porque para eso, ¿quién es el que los debe de enseñar con gusto? ¿Y quién es el que los debe de vivir con gusto? ¿Quién? Oh, gracias, los papás, muy bien. Entonces, imagínate que yo voy a formar el hábito de las tareas con los hijos, pues necesito estar bien contento haciendo la tarea con mi hijo. Entonces digo, qué privilegio hacer la tarea con mi hijo, sentarme, dibujar y reírme y hacer una que otra bromilla mientras está trabajando, mira, te salió mal esto y lo otro, y con mucho gusto, ese hábito él lo va a adquirir con gusto también. Pero si yo estoy ahí, ay amigo, eres bien burro, no hombre, saliste igual que no sé quién, otro coco, no, contigo de plano, no se puede. ¿Qué estás formando en él? Estás deformando sus hábitos, porque él los va a interpretar con algo malo, algo desagradable, algo que es malo. Y yo sé que aquí como papá, vuelvo a insistir, como que te estiras y te estiras y te estiras, porque el cansancio te quiere comer y masticar. Pero si tú sigues con esa buena actitud y gusto, ese hábito lo vas a transmitir con gusto, porque tú eres el formador, tú eres el molde, ellos son la gelatina. El molde está hecho, el molde le pones la figura que está firme, la gelatina se pone y después de que se cuaja ya, o si eres albañil, pues tú eres ya donde ponen los límites para la banqueta, ya el cemento se va a secar y va a agarrar la forma que le pusiste, ¿o no es así? Del cemento puedes hacer lo que quieras, figuras, cuadrados, banquetas, como quieras, solamente ponle el molde. Bueno, la metáfora es esa. Los hijos así son, como el cemento, como la gelatina, el molde eres tú. Y como estén formados es como yo fui el molde, ese es mi resultado. Hasta la edad adulta, hasta la edad en la cual sigo yo siendo influencia para ellos. Lo demás, ya cada quien decidirá su vida. No sé si esté quedando claro. ¿Sí? Muy bien. Y para que los hábitos se refuercen, un muy buen hábito tienen los ingleses. ¿Saben cuál hábito tienen los ingleses? Ahí está.
¿Sabe qué? Que los ingleses toman el té. Ese es un muy buen hábito. Siempre paran actividades, vamos a la hora del té. Yo te voy a recomendar y voy a cambiar tus hábitos. Te quiero formar un hábito y solamente te quiero vender la idea el día de hoy porque primero el hábito comienza con la idea. ¿Sabes qué es excelente para formar hábitos y que la familia esté bien bendecida? Te voy a recomendar que tomes té todos los días. Les veo cara como que no me creen. De verdad, toma té todos los días. Todos los días toma té y tu familia va a estar muy bendecida. ¿De verdad? Toma té todos los días. ¿No? Ahí está el té. La hora del té familiar. Te escucho, te hablo, te abrazo, te beso, te platico, te entiendo, te aprecio, te amo. Y eso lo tienes que hacer todos los días, la hora del té. Tómense el té con sus hijos, abrácenlos, acarícienlos, escúchenlos, háblenles y que ellos en verdad tomen el té con ustedes y sientan que los aman. La hora del té, ¿está bien? Tómete todos los días, todos los días. Muy bien, como dicen que luego hablo mucho, ya voy a terminar. El otro punto es la responsabilidad. La definición de la responsabilidad, por favor. Es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. Esa es la definición más hermosa que encontré de responsabilidad. Es decir, estamos hablando primeramente de que una persona ya es consciente de sus actos. Y en ese periodo de generar conciencia de sus actos, habla de poder medir consecuencias de cosas que yo decido. Créame que cuando no tuvimos la gran oportunidad de padres que nos enseñaran esto, cometemos cada torpeza en la vida porque no medimos consecuencias. Por ejemplo, la vida en general, todo tiene una consecuencia de lo que hacemos. Todo. Es más, lo que estamos viviendo es una consecuencia de lo que hemos hecho. Estamos viviendo problemas de salud porque no medimos nuestra alimentación correctamente y nos dejamos ir a comer lo que bien pensamos y bien nos gusta. ¿Y cuál es el problema? Ahorita no me duele nada, estoy joven, no siento nada, estoy como nuevo. Llegas a los 40 años, te duele el estómago, te duelen los riñones, ya te dio la diabetes, te dieron muchas cosas, pero si tú haces una evaluación de todo lo que tú viviste y cómo llevaste tu alimentación, te darás cuenta que llevas una grande responsabilidad en eso. Ahora, todo lo que hacemos no va al aire, todo lo que vivimos no va al aire. Cada cosa trae una consecuencia, tanto buena como mala, siempre. Ahora, en este sentido, la responsabilidad es que el niño aprenda a comprender que todo lo que hace y vive desde pequeño trae una responsabilidad o una consecuencia. Son cosas de las más básicas. Cuando alguien no forma esto, vamos a poner una foto, por favor. Bueno, antes, Proverbios 20, verso 4 nos dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Buena figura de la Biblia. El flojo no va a trabajar en invierno. Nadie le va a poner clavos para que vaya a trabajar, ya está grande, ya sus papás le habrán enseñado que cuando no se trabaja, pues no se come, y cuando no hay dinero, pues no hay para comprar nada. Y bueno, nuestro buen Dios, que nos enseña en la vida siempre, nos deja a veces. Y entonces el perezoso, todavía no le cambien, por favor, no se me adelanten, si ya quieren que me vaya, ahorita me voy, pero espérenme. El perezoso no hará causa del invierno, pero ahí viene la consecuencia. Pedirá pues en la siega, pero no hallará. Claro, si yo me gasto mi quincena en los primeros 3 días y me voy a comer al restaurante, me voy a los tacos y me siento tan fuerte porque me acaban de pagar mi quincena, espérate que llegue al final. Y entonces, pues vas a andar pidiendo prestado. Hay una causa y un efecto, hay una responsabilidad de tu dinero y lo tienes que saber administrar. En el dinero, en tus hijos, en todo lo que tú vives. Ahora, en la forma en que tú te has hecho responsable de ti mismo y de tus actos, es como enseñas a tus hijos a hacerlo también. No hay de otra. Ahora sí pónganme la foto, por favor. Bueno, cuando una persona no es enseñada a ser responsable de sus actos, va a generar eso que ves ahí. Es la clásica víctima. Una persona que no es responsable de sus actos siempre es víctima.
¿Quién es culpable de tu situación? Ah, en la escuela donde me enseñan mal, ellos son los culpables. Me enseñaron mal. Ah, no me digas. Y si te enseñaron mal, ¿por qué no te fuiste? Búscate otra. ¿No? ¿Quién es culpable de tu tragedia? No, pues el culpable de mi tragedia es el malvado gobierno. No, fíjate que no da los medios para que yo viva y no me trae el dinero a la casa y me dice, mira, ten, aquí está tu dinero para que vivas y para que estés bien. No, ese gobierno es malvado. Ay, no me digas. ¿Quién es responsable de tu vida y de tu tragedia? Ay, vieras, era mi suegra. Esa mujer, ¿cómo me hizo la vida imposible? Bueno, y te amarraron a ella y no podías zafarte de tu suegra o qué. No, es que, tu esposo te llevó a vivir ahí con tu suegra. Y tú accediste a vivir ahí en ese predio, todos juntos, viviendo. Oye, y cuando tú vives en el mismo predio con toda tu familia y toda la gente y tus hermanos no son lo mejor de lo mejor y tienes conflicto sobre conflicto y luego de repente llamas a alguien para que le digas, no, es que él está mal. Y el otro dice, no, él es el que está mal. Oigan, vámonos tranquilos. ¿No será que en el fondo hay una falta de responsabilidad de querer vivir aparte como familia, como Dios manda? Y de que tú vivas y te proveas a ti mismo y tú seas tus propios problemas y tus propias necesidades y que estás en esa condición porque te conviene y porque así quieres, porque es tu decisión. Y como es tu decisión, afronta tu responsabilidad. Así quisiste. Entonces, la responsabilidad quita las víctimas y las hace a un lado y asume plena conciencia de los actos y dice, pues yo decidí esto. Pero la buena noticia es que lo que decidas puede ser cambiado para bien cuando quieres. Supongamos que el problema es ese, que tienes una de conflictos con tu hermano, con tu hermana, con los conflictos ahí en casa y que te avientan el agua y que no te hablan y que no... muy sencillo. ¿Por qué no te cambias a otro lugar? No, pero es que eso me va a implicar pagar renta, esforzarme. Pues sí, es que la vida así es. ¿Cuándo te dijeron que era diferente? Ahora, si alguien a mí me va a mantener y me va a proveer una casa, pues yo decido si quiero estar ahí y estar en la mezcolanza de familias y situaciones. Es mi decisión. Pero si ya tomé esa decisión, ¿por qué me quejo? Entonces, una persona que se victimiza es una persona que no ha tomado conciencia de sus obras, ni se ha responsabilizado de sí mismo. Y siempre otro será el culpable, el hermano malvado. Me quitó la herencia, ese malvado, se va a ir al infierno. No, ya lo oigo en el infierno gritando, con una vocesota y unos gritotes allá del infierno, verá por todo lo que me hizo. Pues sí, a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? No hay nada en la vida que te pueda afectar si tú en tu corazón no permites eso. ¿No dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón? Y es responsabilidad tuya, cambiarte, responsabilizarte de tus decisiones y transformarlas. Nadie más. Si tú crees a los locos de la predestinación, ya estás mal. Porque los de la predestinación dicen que naciste, que nace para maceta nunca pasa del corredor. Y entonces el que está así determinado ya para sufrir eternamente, pues ya, pobrecito de ti, porque fuiste una víctima de alguien que te determinó para algo o que alguien te puso para algo. Pero ¿sabes qué es lo que dice la Escritura? Que hay una voluntad y un libre albedrío para cada persona y cada quien decide qué vas a construir de tu vida. No en vano la Escritura dice que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Ahora sí, si tú tienes este concepto claro de responsabilidad, tú vas a transmitir ese concepto claro de responsabilidad. El hijo quiere aprender a manejar, qué bueno que quiera aprender a manejar, es normal. Tiene ganas de vivir, tiene ganas de ser independiente, qué bueno. Hijo, pero si chocas, tú pagas, ¿o no? Si pasa algo, tú eres responsable de eso. El papá consentidor siempre saldrá por el hijo a arreglarle los problemas, a solucionarle todas las cosas y a proveerle. Y entonces el hijo va a entender que la vida es mágica, que siempre alguien tendrá la obligación de sacarme del hoyo, de los problemas, y que alguien tendrá que pagar los platos rotos que yo hice. Y ahí tendremos un conflicto eterno con tus hijos y no terminará nunca. Lo más sano es que cuando son adultos sean independientes de sus padres y sean personas responsables de sí mismos. Esa es la máxima
o lo que buscamos los padres. Cuando tú no vives esta etapa como Dios quiere, tu hijo tendrá 40 años y lo seguirás tratando como de 7. Y seguirá el niño también, que le tiendan la cama, que le den de comer, no quiere trabajar, no quiere hacerse responsable. Pero tú eres el culpable. Él nunca va a ser culpable, tú eres el culpable. Entonces una persona que no es responsable siempre va a culpar a los demás. A todos tienen la culpa. La pobre víctima, es que no me atienden a mí, por eso yo me perdí. No, es que yo estoy fracasado en mi matrimonio porque alguien no me ayudó cuando necesitaba la ayuda. O porque alguien no vino a instruirme en su momento y por eso estoy así. No hay víctimas, no existen. Las víctimas es un producto de una irresponsabilidad de la persona que no quiere hacerse cargo de sí misma. Ahora, con ello no estoy negando que alguien te dañó, te hizo cosas, sí, pero créeme que de cualquier hoyo se puede salir cuando hay voluntad de hacerlo. Y eso hay que enseñarlo a nuestros hijos siempre. Siempre hay una solución a las cosas y siempre hay una manera de salir adelante cuando tú asumes tu responsabilidad. Lo demás viene solo. Salmo 112, versículo 1 al 4 nos dice, y con esto ya termino para que usted descanse: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, no será la víctima. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Verdad que Dios tiene una bendición tan grande? Muy grande. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. La Escritura nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios quiere bendecirte muchísimo, como no tienes idea. Si has fracasado, creo que no es para que estés haciéndote la víctima, sino para que tomes conciencia de tus responsabilidades y las asumas como persona que eres y las aceptes, pero digas: lo voy a cambiar, voy a hacerme responsable de lo que fallé, de lo que fracasé, y eso será transformado. La Escritura dice que el que cree en Jesús no será avergonzado. Si sientes que fracasaste con los hijos y ves una grande rebeldía en ellos, pero ahora entiendes que a lo mejor aplicaste mal el temor y que quisiste amedrentarlos toda la vida, ¿por qué no cambiar? Siempre hay oportunidad para el cambio. La gente no está determinada al fracaso. La gente no vive bajo una maldición donde Dios quiere que vayas a perderte y al infierno y tu familia se pierda, como algunos fanáticos dicen, que estás predeterminado, que estás predestinado. Sí estás predestinado para la gloria eterna. Sí estás predestinado para ser hijo de Dios. Y estás predestinado para la eternidad en la salvación de que Dios ha puesto a todos los hombres. Para eso sí estás predestinado. Para el fracaso, para la tragedia, el que está predestinado es Satanás. Porque a los hombres, aún en medio de la tragedia, Dios los vuelve a levantar cuando asumen plena conciencia de sus actos y responsabilidad y comienzan a tener confianza para cambiar la realidad en la que viven. Y con todo su corazón se esfuerzan para agradar a Dios. Y si una relación está afectada, llámese con tu hijo, llámese con tu esposa o con quien sea, ponte a pensar algo. Algo hiciste mal. Pero eso no quiere decir que eso ya sea completamente insalvable. No, lo puedes cambiar. Puedes tener un corazón sencillo y humilde e ir a pedirle perdón a tus hijos. Hijo, perdóname, intenté obligarte a ser cristiano. Te golpeé o te obligué o te impuse. Perdóname, no es así. Quiero respetarte, pero respetemos la verdad. Respetemos lo que es correcto. Ayudémonos como seres humanos. Porque la Escritura dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respetemos las conciencias, respetemos lo que es verdadero. No hay nada en la vida que no tenga solución. Dicen en el mundo que solo la muerte no tiene solución. Eso es mentira, también la muerte tiene solución. Todo tiene solución.
cuando tú quieres, cuando dejas de verte a ti mismo como víctima, como alguien que ha sufrido demasiado y que el destino se ha ensañado contigo y no sé cuántas cosas. Ese discurso es del diablo, no es de Dios, no sirve, te ha hundido. Tú no eres víctima. Y si en algún momento las circunstancias no te han favorecido, pues las circunstancias te van a ayudar para ser una persona mejor, para ser una persona más paciente, para que seas una persona más fuerte, con carácter, para enfrentar la vida. Y todo lo que has vivido en este mundo, que a tus ojos ha sido malo, ha sido una bendición cuando tú la ves desde la perspectiva de Dios. La víctima ya no está. Y si tú quieres quedarte en ese papel, de allí nadie te va a sacar. Pero no es porque Dios no te quiere ayudar, es porque tú no quieres salir de allí. Porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Si has enseñado mal a tus hijos la obediencia, no es para que te quejes y te lamentes toda la vida. Es para que tomes ahora responsabilidad y comiences a cambiar lo que hiciste mal. Dios no nos muestra algo para mandarnos al hoyo. Ah, mira, te equivocaste aquí, va al hoyo, vámonos. No sirves. No, jamás. Cuando Dios te muestra algo, es porque Él quiere que cambies, que endereces tus caminos, que hagas lo que no hiciste en tiempo pasado. Dirás, pero es que mis hijos ya son adultos. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Muchas cosas pueden cambiar cuando tú decides que cambien. Porque Dios está para bendecirnos. Recuerda la anécdota que te dije de que en ese panteón solamente había 6 años, 5 años, 7 años, porque solamente 5 años vivieron bien. Nosotros tenemos a Dios y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. De tal manera que tú vivas los años que conoces a Jesús de manera intensa, correcta y buena, porque esa es su voluntad. Es la voluntad de nuestro Padre. Señor, gracias te damos por tu bendición, porque tú estás aquí, Señor. Porque tú nos enseñas que la vida no es fácil, pero tú estás con nosotros. Porque tú nos enseñas, Dios, que las cuestiones de la crianza y de la familia es lo que vamos a vivir en este mundo, Señor. El cómo aprendimos, el cómo enseñamos, el cómo nos relacionamos. Eso va a marcar nuestra existencia, pero es para bien, Señor. Te pedimos que cada familia la transformes por tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén.